Bueno, entonces veníamos hablando de todo lo que era el componente del IVA, ¿sí? Y habíamos quedado en que íbamos a trabajar una serie de ejercicios con el ánimo de empezar a comprender mucho más acerca de lo que es este tipo de impuesto, ¿ok? Entonces, en sesiones anteriores habíamos hablado acerca de todo lo que eran... esto no está funcionando. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya. Entonces habíamos hablado, habíamos hecho un poquito de historia de qué era el IVA, cuándo había aparecido, cómo es el recaudo tributario, quién es el sujeto pasivo, quién es el sujeto activo del, de este tipo de impuestos, cuál era el hecho generador del IVA, ¿sí? Y veíamos que habían cinco componentes. El primero de ellos, la venta de bienes corporales muebles, muebles e inmuebles que no hayan sido excluidos expresamente, la venta o cesión de activos intangibles que contengan el derecho de propiedad industrial, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior que no hayan sido excluidos expresamente, la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y los juegos de suerte y azar operados solo por Internet. Veíamos quiénes eran las personas o contribuyentes responsables de este tipo de impuesto, ¿sí? Entonces, por regla general, toda persona natural o jurídica que venda productos grabados con el IVA o preste servicios grabados con el IVA es responsable del impuesto a las ventas. Si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende productos o presta servicios que no están grabados con IVA, no son responsables del IVA. Y no obstante, algunas personas naturales, a pesar de vender productos o prestar servicios grabados con IVA, no son responsables de dicho impuesto, como pasa a detallarse y temas que veíamos más adelante. No responsables del IVA, entonces personas que cumplían con estas condiciones o con estas características. Mm, ¿Cuándo se pasa a ser responsable del IVA? Entonces veíamos ahí para la celebración de contratos de venta de bienes y o prestación de servicios grabados por cuantía individual y superior a 3.500 VT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Y lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 VTs. Ahí se convierte en un responsable del IVA. No responsable del IVA. ¿Qué hay que hacer para considerarse no responsable del IVA? Pues los responsables del impuesto solo podrán solicitar su retiro al régimen cuando demuestren que en el año fiscal anterior se cumplieron las condiciones establecidas en la disposición que fue emitida para este tipo de casos. Y frente a la comparación de los responsables del IVA versus los no responsables, digamos que dice la norma que, de hecho, el mismo estatuto habla de responsables y no responsables del IVA en estos términos. Por ejemplo, el artículo 508, numeral 1, modificado por la Ley 2010 de 2019, cuando dice que la DIAN podrá oficiosamente reclasificar a los no responsables en responsables, de manera que el responsable es el que está inscrito como tal y el no responsable es el que no está inscrito como responsable, ya sea porque o bien no cumple todos los topes para inscribirse como responsable o porque en efecto no es responsable al no vender productos o no prestar servicios que estén grabados con el IVA. ¿Cómo se clasifican los bienes? Que es aquí desde donde ya tomamos nuestra sesión. Entonces, pues básicamente, digamos que eh, los bienes en nuestro país se encuentran, digamos que, taxativamente regulados por un artículo específico del Código Civil y es el artículo 653. Ese artículo 653 del Código Civil indica que los bienes consisten en cosas corporales o cosas incorporales. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿qué es eso de corporal e incorporal? Y pues digamos que uno descomponiendo la palabra, pues corporal implica que tiene cuerpo, ¿cierto? Entonces básicamente esos bienes corporales son los que tienen un ser real, ¿sí? Y pueden ser percibidas por los sentidos, por la vista, los podemos palpar, etcétera. Eh, por ejemplo, una casa,
¿sí? Un libro, un vehículo, esos son bienes corporales, ¿ok? Y hay unos bienes incorporales que básicamente, eh, digamos que esos bienes incorporales consisten en meros derechos, ¿sí? Derechos como los créditos, derechos como las servidumbres activas. Entonces vamos a mirar uno a uno como para tener una mejor perspectiva de cada uno de ellos. Entonces, cuando se habla de bienes corporales, estos bienes corporales se dividen en dos, en bienes muebles y en bienes inmuebles. ¿Qué son los bienes muebles? Son aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismas, por ejemplo, los semovientes o por fuerza externa, ¿sí? Y los bienes inmuebles son aquellos bienes que no pueden trasladarse, como la tierra, las minas, los edificios, etcétera. Bueno, aunque ya hoy en día con todo lo que, bueno, es más, ni siquiera hoy en día, por allá en la década de los 70, un edificio acá en Bogotá, era el edificio de los seguros sociales, lo movieron de una, lo movieron más o menos como unas 5 cuadras por medio de rieles, lo empezaron a deslizar y lo trasladaron. ¿Por qué? No me pregunten porque para esa época era un niño, casi que un bebé. Entonces, lograron mover ese edificio. Esta misma práctica se ha venido haciendo en otros tipos de países, es decir, ya se pueden mover esos tipos de inmuebles que se suponía, una de sus características era que estaban ahí quietos, fijos, ¿sí? Pero los edificios hoy en día se han podido mover, inclusive casas también han estado moviendo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay que tener presente que, bueno, esto frente a lo que son esos bienes corporales, ¿sí? Eh, y frente a lo que son los bienes incorporales, se dividen en dos también, en unos derechos personales, que hace referencia a la facultad jurídica que tiene el acreedor para exigir del deudor el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Y la segunda parte hace referencia a unos derechos reales, es básicamente es el derecho que recae directamente sobre una cosa del cual es titular una persona. Entonces hay que tener presente que para los efectos del IVA también se consideran bienes corporales muebles, aquellos bienes que adquieren ¿cómo se dice? Su individualidad mediante procesos de montaje, mediante procesos de instalación u otros que son similares y que se adhieren a inmuebles. Eso está considerado dentro del artículo 422 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se clasifican los bienes corporales muebles? ¿Sí? Eh, digamos que esos bienes corporales muebles, y sobre todo, digamos que para efectos del IVA, esos bienes corporales muebles se clasifican en tres. El primero es en bienes grabados. Y esos bienes grabados son aquellos que causan el impuesto y en ese sentido se les aplica la tarifa general o si es que tienen una tarifa diferencial, pues se le aplica. Pero digamos que se ven, digamos que la tarifa los toca, la tarifa los va a afectar en un momento específico. También tenemos lo que se conoce como los bienes excluidos. Esos bienes excluidos, digamos que son aquellos que no causan el IVA, pero no lo causan ¿por qué? Por expresa disposición de la ley. De ahí que quien comercializa con ese tipo de bienes, em, digamos que no se convierte en un responsable ni tiene la obligación de, digamos que no tiene ninguna obligación directa con el IVA, ¿ok? No tiene ninguna relación con el gravamen. Si quien los produce o quien los comercializa, esa persona, por ejemplo, pagó impuestos en su etapa de producción o de comercialización, esos impuestos no dan derecho a descuento ni dan derecho a devolución. ¿Constituyen qué? Un mayor valor del costo del respectivo bien. ¿Listo? O sea, lo encarece. ¿Listo? Y existen también unos bienes exentos. Esos bienes exentos son aquellos que causan el impuesto, pero se encuentran grabados a la tarifa del 0%. Entonces aquí digamos que los productores de ese tipo de bienes adquieren la calidad de responsables con derecho a devolución, pudiendo descontar los impuestos
pagados en la adquisición digamos que de bienes y de servicios en las importaciones que constituyan costo o gasto para poderlos producir o comercializar o para exportarlos. Entonces, la relación de todos estos bienes se encuentran básicamente estipulados en el Estatuto Tributario en el artículo 477 al 479 y el artículo 481. ¿Listo? Como para que lo puedan tener ahí presente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que existen entre exento y excluido? Entonces, digamos que un bien es exento, perdón, un bien exento es un bien gravado, o sea, tiene una tarifa, ¿sí? Por tal razón, quienes produzcan bienes exentos son responsables del impuesto a las ventas y como tal deben declarar el IVA. Quienes comercialicen bienes exentos no son responsables del impuesto a las ventas, solo lo son los productores. Por lo tanto, solo los productores de bienes exentos pueden solicitar como descuento el IVA pagado en sus compras. Otra característica es que el hecho de ser responsables del IVA y presentar su respectiva declaración les asiste ya el derecho de solicitar como descuento los valores que hayan pagado por concepto de IVA en la compra de materia prima y demás gastos relacionados con la producción o comercialización de los bienes exentos. ¿Ok? Puesto que para poder producir esos bienes exentos es necesario adquirir unos insumos y esos insumos están grabados con el IVA y por los que hay que pagar ese IVA. Entonces, digamos que si yo estoy produciendo un bien exento, pero para poderlo producir yo tengo que pagar un IVA, ese IVA yo lo puedo deducir. ¿Listo? Entonces, como se puede ver, los bienes exentos dan derecho a descontar el IVA pagado y como el IVA generado es del 0%, siempre resultará un saldo a favor, el cual pueden solicitar en devolución. Entonces, pues digamos que esa es la, la característica que tiene. Por eso es que cuando a un bien, cuando a un producto lo quieren pasar de exento a excluido, se forma el problema. ¿Por qué? Porque se va a incrementar su costo. Digamos que respecto a los bienes y servicios excluidos, estos no causan IVA, ¿sí? No están sometidos al impuesto sobre las ventas y al no estar sometidos a dicho impuesto, pues no son responsables de él y al no ser responsables, pues que no deben declarar. ¿Listo? Si una persona no es responsable del impuesto a las ventas, no declara IVA y en consecuencia no puede solicitar como descuento el IVA que hubiera pagado. Y por otra parte, digamos que cualquier valor que pague por concepto de IVA, ese monto debe ser llevado al mayor valor del gasto o del costo, caso en el cual lo va a poder deducir, pero en la declaración de renta, pero no podrá descontarlo en la declaración del IVA, puesto que pues, no presenta esa declaración. ¿Listo? La diferencia en el precio de venta entre bienes excluidos y bienes exentos, digamos que adicional a lo que son las diferencias que ya hemos mencionado y que aparecen ahí en el slide, un aspecto importante a considerar es el precio de venta de un producto exento, que en teoría es inferior al precio de venta de un bien excluido. ¿Ok? Debería ser así, ¿no? Pero pues digamos que si nosotros somos productores y para poder producir nosotros tenemos que incurrir en la compra de materias primas, pues esas materias primas sí están grabadas, entonces pues no vamos a decir, ah, bueno, como yo produzco bienes exentos, entonces yo ese IVA lo asumo. No, pues ¿quién va a asumir eso? Y además con esa tarifa del 19%, pues es muy alto. Ningún productor va a hacer eso. Entonces, ¿el qué hace? Se lo traslada al cliente. ¿Ok? Entonces, digamos que frente a eso, pues el tema, digamos que el deber ser es que ese precio de venta de un producto exento debería ser inferior al precio de venta de un bien excluido, pero en la práctica eso no pasa, ¿sí? Esa diferencia de precio, digamos que la marca el IVA que se paga por la producción del bien grabado y excluido. Entonces, pues digamos que hay que decir que ese IVA pagado en materias primas o ese IVA pagado en insumos en la elaboración de un producto exento puede ser descontado por lo que no se debe llevar al precio de venta del producto. No se debe llevar, pero eso en la práctica no pasa. Ahora, en el caso de un bien excluido, el IVA que se pague en su elaboración
se debe acumular, se debe sumar al mayor costo de producción de ese producto, que pues finalmente se va a ver reflejado ¿en qué? En el precio de venta. ¿Y por qué se ha reflejado en el precio de venta? Pues básicamente porque el productor o ese comerciante pues tiene que recuperar todos los costos más el porcentaje de utilidad que le permite el mercado. Entonces, ellos no son bobos, ellos no van a comprar pan para vender pan, ellos van a obtener una utilidad. Digamos que cuando un producto exento tiene un costo, póngale un costo de 100 pesos, ¿sí? Y paga un IVA de 19 pesos, esos 19 pesos, ¿qué pasa? Se descuentan en la declaración del IVA, ¿sí? De modo que el costo total del producto va a seguir siendo 100 pesos. Y sobre ese costo, sobre esos 100 pesos, es que se debería fijar el precio de venta. Ahora, si ese mismo producto fuera excluido, como el IVA no puede ser descontado, entonces el costo del producto será de 119 pesos. Y sobre ese costo, digamos sobre esos 119 pesos, es que se va a fijar el precio de venta, es decir, cuánto es lo que le quiere ganar el comerciante o el productor, el fabricante, etcétera, etcétera. Mm, digamos que esto, pues básicamente lo que va a hacer es que va a encarecer ese producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en el mercado estaban en 100 pesos, pero a mí me tocó pagar, asumir unos sobrecostos del 19%, pues yo se los voy a aplicar al producto y sobre eso le voy a aplicar el precio de venta y voy a obtener una utilidad, pero encarece el producto. Y esto, pues digamos que puede que en algún momento el productor se vea afectado porque se le pueden disminuir sus ventas. Entonces, de ahí es de donde depende ese efecto económico que tiene el simple hecho de clasificar un producto como excluido o un producto como exento. ¿Ok? Entonces, nótese la diferencia tan grande que hay entre el uno y el otro. Ahora, aquí tenemos lo que son los bienes exentos. Estos bienes exentos los encuentran en el artículo 476, numeral 1, seguros tomados en el exterior, pero aquí habla acerca de lo que son el título 6, que habla de bienes exentos. Este artículo, el 477, habla acerca de aquellos bienes que se encuentran exentos del impuesto y trae una lista grandísima. Simplemente coloqué una parte como para que ustedes lo pudieran ver, pero es importante tener esa listica a mano. ¿Por qué? Porque en las empresas uno en cualquier momento va a necesitar echar mano de esas listas. Estos son los bienes exentos. Y todo lo que tiene que ver con los bienes que no causan el impuesto se encuentra en el artículo 424, ¿sí? Bueno, el capítulo 3, impuestos sobre las ventas, IVA e impuesto nacional al consumo, en su artículo 424 denominado bienes que no causan el impuesto. Entonces, aquí también, esta es otra lista grandecita, como para que ustedes la puedan ver, la puedan ojear, para, pues, poderla tener presente. Obviamente, pues nadie se va a grabar todos esos bienes, pero sí digamos que son de esas listas que uno dentro de la rutina diaria de la organización, pues va a tener que echar mano en cualquier momento. ¿Listo? Y aquí entonces ya empezamos a tocar. Ah, bueno, aquí hay unos temitas que les dejo para lectura. Todo lo que tiene que ver con importaciones de bienes corporales muebles, todo lo que tiene que ver con juegos de suerte y azar, qué implicación tiene el IVA dentro de este tipo de modelo de negocios, qué hechos, bueno, los hechos que no generan IVA y la causación del IVA. ¿Listo? Estos son temitas como para que los puedan leer ustedes. Eh, y vamos a abordar un tema que es clave dentro de este tipo de impuestos, que es la base gravable. ¿Ok? Eh, digamos que la base gravable es básicamente ese valor sobre el cual se debe liquidar un impuesto, ¿sí? En este caso, el IVA. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo como para tener algo más de contexto. Eh, digamos que si la tarifa del IVA es del 19%, eh, pues básicamente mm, ese 19% se aplica sobre el valor que constituye la base gravable. Supongamos que es de 2 millones. Entonces, así las cosas tendríamos los 2 millones que nos vale el adquirir ese bien y
por el cual nos van a cobrar una tarifa del IVA del 19%, entonces sería 2 millones por el 19%, lo que vamos a pagar de IVA son 380.000 pesos, es decir, el monto total del pago de esa factura saldría por 2.380.000 pesos. ¿Listo? A eso hace referencia esa base gravable, el monto sobre el cual se va a aplicar la tarifa correspondiente, en este caso, pues del IVA. ¿Listo? Pero hay unos elementos que conforman la base gravable en el IVA. ¿M? Entonces, digamos que la base gravable en el IVA en nuestro país la encontramos definida en el Estatuto Tributario por allá a partir del artículo 4, del artículo 447 del Estatuto Tributario. Digamos que por regla general, la base gravable es básicamente el precio de venta del producto. En este caso, compramos un producto que vale 2 millones de pesos. Este precio de venta es la base gravable, ¿sí? Entonces, digamos que ese vendría siendo digamos que la base gravable es el precio de venta de ese producto o de ese servicio. De modo que si nosotros llegáramos a vender un producto en 500.000 pesos, sobre esos 500.000 pesos es que nosotros deberíamos liquidar el IVA según la tarifa que corresponda para ese tipo de bienes que estamos comercializando. ¿Listo? Pero el asunto puede ser un poquito más complejo. Digamos que hay casos en donde el tema de la base gravable se complejiza un poco más, ¿sí? Y ese tipo de casos están considerados eh, en el inciso del artículo 447 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Ahí qué dice, ahí nos dice, en la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, de financiación extraordinaria o moratoria, porque puede que uno se atrase, no solamente cae de pronto en algún tipo de interés más alto, sino que además se le convierten en unos intereses moratorios que son los más altos del mercado. Todo lo que tiene que ver con temas de accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado. ¿Sí? Porque es importante este tema de que así se facturen por separado. Imagínese que usted, y aquí vuelvo a un punto en donde siempre, y ustedes me van a decir que tan mamón, pero es que es bien importante, las políticas contables. Si usted dentro de sus políticas contables contempla eh, que la medición inicial la va a hacer, digamos que la medición inicial de la maquinaria y equipo la va a hacer al costo histórico. Entonces usted, bueno, el costo histórico, ¿qué es el costo histórico? Miércoles, ¿qué es esa vaina? Entonces llama, venga, llama al contador para que, ¿qué es eso del costo histórico? Entonces llega el contador de la UBI y le dice, no, mire, el costo histórico es, hace referencia a aquella medición en donde se incluyen todas las erogaciones para poder poner ese activo fijo en funcionamiento, ¿ok? Entonces, suponga que usted compró un plotter supremamente sofisticado, un plotter que imprime vallas, de esas vallas que colocan para los políticos. Entonces, de esa trajimos un plotter de esos. Entonces, ese plotter, ¿en dónde lo conseguimos? Miércoles, no, acá en Colombia no lo venden. No, entonces, ¿a dónde vamos? No, que cotícelo en Alemania. Uy, pero es que sale a 150.000 dólares. Y en Estados Unidos, no, sale a 140. Miércoles, más los gastos de envío. No, hermano. Entonces, por allá fueron y encontraron uno en China. ¿Y cuánto les vale? 100.000. Y vale únicamente, bueno, vale únicamente no, vale 100.000 dólares. Y fuera de eso, pues hay que traerlo en barco, ¿sí? Para que reducir costos y todo eso. Entonces vamos a incurrir en gastos de nacionalización y todo ese tipo de cosas. Entonces, suponga que estamos en China, bueno, nosotros estamos acá en Colombia y vía internet hicimos la negociación. El proveedor allá nos dijo, sí, claro, 100.000 dólares, usted me paga, yo le llevo la maquinaria, le llevo la máquina y se la pongo en el barco y ya del barco en adelante es su responsabilidad. Entonces uno dice, miércoles, ¿y si el barco se hunde? O si el barco se estrella, pues es muy difícil que
o sea, no se estrellan, pero han pasado casos, si se estrellan en el aire. Entonces, bueno, digamos que uno para evitar todo ese tipo de riesgos, ¿qué hace? Pues compra un seguro. Entonces dice, ok, bueno, entonces hágame un favor, señor proveedor. ¿Usted cómo me va a llevar la máquina hasta el puerto y ahí en el barco usted ya me la deja a mi responsabilidad? Hágame un favor, cotíceme un seguro que me respalde esta compra en caso de algún daño. Ah, bueno, listo. Entonces, mire, ese seguro vale $1.500. Ok, entonces ya vamos en $101.500. ¿Listo? 100.000 que vale la maquinaria, la máquina, 1.500 de seguro y aparte nos toca los gastos de transporte porque el, el proveedor no nos va a pagar eso y los gastos de transporte valen $5.000. ¿Ok? Entonces usted espera 15, 20 días, espera un mes y ¡pum! Le llegó la máquina. Entonces, miércoles, listo, tráiganla. Entonces, llegó al puerto de Buenaventura porque la trajeron por el Pacífico. Entonces, sí, llegó. Y para poder, cuando esa máquina llega, esa máquina tiene que surtir un proceso de nacionalización. Entonces, digamos que los impuestos de nacionalización de esa máquina valen $2.000. ¿Ok? Todo lo que es gastos de nacionalización. Pero imagínense que eso llegó un viernes por la tarde, el barco, entonces ya los funcionarios, no, ahorita que vamos a ponernos a hacer nacionalizaciones y esas cosas, no, dejémoslo para el lunes, ay, pero el lunes es festivo, entonces dejémoslo para el martes. Imagínense, pagar bodegaje del viernes, sábado, domingo, lunes y el martes hasta que hagan la nacionalización. 5 días, ¿ok? De bodegaje. Entonces digamos que eso nos costó $1.000 de solo bodegaje. Listo, entonces pagamos los impuestos, nacionalizamos la máquina y nos dicen, listo, ya la puede llevar. Ok, entonces transporte de Buenaventura a Bogotá. ¿Cuánto puede costar eso? Entonces aquí ya digamos que vale, pongámosle $1.000 más, transporte interno. ¿Listo? Y entonces usted llega y dice, miércoles, ya va a llegar la máquina, ¿y a dónde la vamos a poner? Ay, ay, ¿y ahora dónde la metemos? Y no tenían espacio, les tocó adecuar un espacio, entonces trajeron un maestro, rompió paredes, tumbó el piso, hizo toda la adecuación y la montó, bueno, y hizo toda la instalación eléctrica. Entonces, esa adecuación costó, póngale $500, ¿no? La adecuación del espacio físico. Y aparte de eso, entonces usted dice, no, miércoles, y ahora me toca también todo el tema de quién la va a manejar, ¿sí? Entonces me toca contratar a alguien porque es que eso a punta de manual es como difícil y si el manual viene por allá en inglés y eso y como que no lo manejan tanto, entonces bueno, vamos a pagarle a alguien que capacita a los que van a operar esa máquina. Entonces este señor nos cobra $300 de capacitación. Y ya tenemos la máquina. Entonces, el costo histórico, ¿qué es lo que hace? Suma todas esas erogaciones y las capitaliza en el activo fijo. Entonces, por ejemplo, todo esto me suma eh, 6.500, 8.500, 10.500, 11.000, 11.000, me suma $111.300. ¿Ok? Todo lo que fue los 100.000 de la máquina y los otros 11.300 fueron temas de seguro, transporte, eh, nacionalización, bodegaje, etcétera, etcétera. Todo eso me sumó $11.300. Entonces, esos $11.300 son un mayor valor de ese activo. A eso es a lo que se le conoce como costo histórico. Entonces, si de pronto usted tiene como medición inicial de algún activo fijo, el costo histórico, usted va a tener que sumar todo ese tipo de cosas. Va a tener que sumar acarreos, instalaciones, seguros, ¿sí? Comisiones, garantías, todos esos sobrecostos en los que tenga que incurrir, eso le va a generar un mayor valor de su activo. ¿Ok? Y pues usted dice, no, pues chévere, porque entonces lo voy a depreciar sobre todo ese monto. Y uno dice, pues sí, está bien. Y en la medida en que usted deprecie sobre un activo, que está más valorado de lo que es, pues va a ser un mayor gasto que usted va a poder deducir de su impuesto de renta. Entonces, pues ahí hay un beneficio. Entonces, digamos que tenemos esos $11.300. Pero, ¿qué me dice la norma frente al IVA?
Me dice, no, mi chinito lindo, pues muy chévere usted que implementó el costo histórico dentro de sus políticas contables, pero yo le cuento que el IVA, su merced lindo, lo tiene que pagar sobre ese bien y sobre todas las otras erogaciones. O sea, usted no solamente va a pagar el IVA sobre los $100.000, sobre la maquinaria que compró, sino además lo va a hacer sobre las otras erogaciones que hizo. ¿Ok? Entonces se nos infla mucho más el valor. Vamos a tener que pagar un mayor IVA. ¿Por qué? Porque yo debía haber pagado un IVA sobre $100.000 y lo estoy pagando sobre, realmente lo estoy pagando sobre 111.300. Entonces se me encarece ese impuesto. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que eso es lo que dice la norma. No importa que así, no importa que se facturen o se convengan por separado, ¿ok? Usted va a tener que pagar el IVA sobre esas otras erogaciones, ¿ok? Entonces, es un tema que vamos a tener que contemplar. Y hay otra característica, y es que si bien es cierto, nosotros podemos incrementar el costo del activo, es decir, ese plotter ya no nos vale $100.000, sino que ese plotter estaba evaluado en $111.300, que multiplicado la tasa representativa del mercado, eso nos da 500 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, está evaluado en 500 millones de pesos cuando realmente costaba como 380 millones de pesos. Pero con los otros sobrecostos se nos subió a 500. Entonces, ya sobre esos 500, yo tengo que pagar el IVA. Entonces, el IVA del 19% de esos 500 millones de pesos, pues viene siendo mal contado, como 90 y pico millones. Pero esos 90 y pico de millones yo no los puedo, digamos que me eleven el precio del plotter. ¿Por qué? Porque digamos que ahí yo ya estoy obteniendo un beneficio por depreciación y no puedo estarle incrementando con un impuesto el valor a un activo para poder depreciar ese activo a un mayor valor para pagar menos impuestos. Entonces, digamos que ahí, en ese tipo de casos, eso no lo permite la norma porque sería un doble beneficio. Un doble beneficio en que usted paga el IVA y aparte de eso, es decir, suma al valor del activo y sobre ese valor del activo total es que usted empieza a depreciar. Entonces le dice, no, usted me puede sumar todos los otros gastos, súmele el seguro, súmele el transporte, súmele el bodegaje, súmele lo que quiera, a excepción del IVA. Todo eso que le sume a la compra del activo que hizo es un mayor valor del activo, ¿sí? Entonces, nótese la implicación que eso tiene. El hecho simplemente de incurrir en otros gastos para poder poner en funcionamiento ese plotter me incrementa el valor de ese activo, pero sobre ese valor total que yo pagué para que ese plotter empiece a funcionar, yo tengo que pagar el IVA, ¿ok? Así sea por separado, porque aquí dice aunque se facturen o convengan por separado y aunque considerados independientemente no se encuentren sometidos a imposición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, al señor que nos vino a hacer la obra civil, pues el fijo no nos va a cobrar IVA, ¿sí? Pero como nosotros sí le pagamos a él los $300, perdón, los $500 por esa adecuación, a ese monto, sobre ese monto a nosotros sí nos toca pagar el IVA. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso y eso está estipulado en el artículo 447 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Entonces mucho ojo con ese tema. Bien. Ahora, cuando hay financiación, porque es que eso aquí hay de todo. Esto es, Eh, digamos que el IVA es de lo más interesante porque tiene todos los factores y sobre cada factor el impuesto se comporta de una manera diferente. Entonces, digamos que en la financiación de los productos por parte de un vendedor hace parte de la base gravable del IVA. ¿Ok? Esa financiación, es decir, esos intereses que yo voy a tener que pagar por esa financiación, eso también hace parte del IVA. ¿Ok? Pero si lo que se financia es el pago del IVA, los intereses que son causados por ese financiamiento, esos intereses no hacen parte de la base gravable del IVA. Y eso digamos que también está contemplado dentro de este artículo 447 del Estatuto Tributario. Ese artículo
digamos que dice algo así, dice que sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando los responsables del mismo financien a sus adquirientes, entonces, por ejemplo, nosotros estamos vendiendo una máquina y se la financiamos a un cliente, entonces, cuando nosotros se la financiamos, el pago del impuesto generado por la venta o prestación del servicio, los intereses por la financiación de ese impuesto, no forman parte de la base gravable. Es decir, digamos que cualquier gasto directo o cualquier gasto indirecto que se incluya en el producto o servicio hace parte de la base gravable del IVA. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo y aquí necesito que me ayuden porque pues hay varias cositas a tener en cuenta. Entonces nos dice el ejemplo lo siguiente, nos dice eh, base gravable en ventas con financiación ordinaria. Entonces nos dice, se venden bienes gravados por valor de 25 millones y se otorga una financiación a 6 meses con un interés mensual del 1.2%. ¿Ok? Entonces, aquí pues lo que nos toca es calcular estos montos, ¿sí? Para poder determinar cuáles son las cifras reales que van en cada una de estas casillas. Pero aquí hay unos salvavidas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que la base gravable para determinar el IVA es los 25 millones más 1.800.000, eso me da 26.800.000, ¿sí? Y el total de esa transacción me da 31.892.000. Entonces, ¿qué monto irá aquí como valor de venta? ¿Quién me dice qué monto va ahí en esta primer casilla? Los 26.800. Eh, ¿Por qué considera los 26.800? Porque es la base más el IVA. Exacto, pero no porque el IVA creo que es otro. Aquí digamos que si leemos el ejercicio nos dice, se venden bienes grabados por valor de 25 millones de pesos. O sea que con eso ya podemos deducir que el valor de la venta son 25 millones de pesos, ¿cierto? Serían esos 25, porque ese fue el costo de la transacción. Y ahí me está preguntando, ¿cuál es el valor de la venta? Ah, no, 25 millones. Ah, listo. ¿Cuántos son los intereses? Si me están cobrando el 1.2%, ¿cómo calculo yo eso? Pues digamos que esto es, me están dando una financiación a 6 meses con un interés mensual del 1.2%. Entonces, pues fácilmente yo podría tomar qué valor y a ese valor, ¿qué le aplico? A ese valor le aplico el 1.2%. ¿A qué valor se lo aplicaría? A los 25 millones. Exactamente, a los 25 millones le calculo esa tasa de interés mensual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando a nivel de empresas dan algún tipo de financiación, por lo general, esa financiación es más barata que ir a un banco. ¿Ok? Entonces, es un buen negocio para las otras empresas. ¿Ok? O sea, imagínense que nosotros les estamos vendiendo un activo, o bueno, estamos vendiendo un producto y ese producto lo estamos vendiendo en 25 millones y el cliente nos dice, venga, pero deme un plazo ahí, deme 6 meses de plazo. Ok, listo. Se lo, se lo vendo y págueme al 1.2%. Uy, pero ¿cómo así? No, pero vaya y averigua cómo está el interés bancario. El interés bancario está mucho más alto. Entonces, es mejor que se endeude conmigo a que se endeude con un banco, ¿sí? Entonces, obviamente yo le pediré letras de cambio o cheques postfechados o hacemos un contrato, en fin, habrán los mecanismos para poder garantizar la recuperación de ese importe. Pero hasta aquí, digamos que lo que estamos haciendo es, hemos identificado cuál es el valor de la venta, 25 millones, y sobre ese monto hemos calculado el interés que le vamos a cobrar a esa persona, que son 300.000 pesos mensuales. ¿Listo? ¿Cuántos son los meses de financiación? 6, ahí nos lo dice el ejercicio. 6 meses de financiación con un interés mensual del 1.2. Entonces, ¿cuánto será el valor de la financiación? Los 26.800.000. Mm, bueno, pero digamos que
lo que le estamos financiando a él es Sí. simplemente, perdón. No, Lo, profe. ok, lo que le estamos financiando a él realmente, bueno, digamos que el costo de esa financiación es 1.800.000. Él va a pagar 25 millones más la financiación. ¿Y cuánto vale la financiación? 1.800.000. ¿De dónde sale? De multiplicar los 6 meses por los 300.000 pesos. Entonces nos da ese 1.800.000. Por eso aquí dice que la base gravable para determinar el IVA es 26.800.000 pesos. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que usted debe cobrar el IVA sobre el bien y aparte, si hay gastos directos de financiación ordinaria, cóbrelo. Eso hace parte de la base gravable. Si hay gastos directos de financiación extraordinaria, hace parte de la base gravable. Si tiene gastos directos de financiación moratoria, eso hace parte de la base gravable. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, ¿qué hicimos? Al valor de la venta que hicimos de los 25 millones, le calculamos la financiación, que es 1.800.000 pesos, y sobre la sumatoria de estos dos es que vamos a tomar el cálculo de la base gravable. Entonces, sobre estos 26.800.000 pesos es que vamos a calcular nosotros ese IVA. ¿Listo? Entonces, aquí los 26.800.000 son la base gravable y el IVA, ahí es básicamente el 19% de los 26.800.000, que en este caso suman 5.092.000. Y 26.800.000 más 5.092.000 me da 31.892.000 pesos. Eso es lo que realmente termina costando esa venta de ese producto a ese cliente. ¿Ok? Entonces, como para dar un poquito más de contexto frente a esta temática, porque es que es bien importante tenerlo claro. ¿Sí? El tema del IVA tiene, como les decía, pues tiene muchas arandelas, tiene muchos factores de los cuales hay que echar mano y eso pues en algún momento nos puede llegar a generar algo de confusión. ¿Listo? Permítanme que ahora no, no me permite mover esto. Listo, ya. Entonces, ¿sí fue claro el ejemplo? Sí, señora. Perfecto, bien. Entonces, digamos que para poder determinar la base gravable del impuesto, bueno, la base gravable sobre la cual vamos a aplicar el impuesto, hay que tener en cuenta el valor total de la operación, es decir, los 25 millones, y tenemos que incluir la financiación ordinaria que pues está establecida en el momento de la venta. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues estamos hablando de 31.890.000, perdón, de 26.800.000 y a eso le calculamos el impuesto del IVA. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo de financiación moratoria en ventas a crédito con el IVA. Entonces, a ver cómo se comporta ahí y cuál es el alcance o qué tan chévere o qué tan malo resulta ser ese tipo de financiación. Entonces, veámoslo por medio de un ejemplo. Entonces, nos dice el ejercicio que se vende un equipo por 60 millones a 6 meses pagaderos en cuotas iguales de 10 millones. La última cuota no se cancela oportunamente, sino 60 días después. ¿Sí? Dentro del contrato de compra-venta se pactaron unos intereses moratorios a la tasa máxima de usura del 2.17% mensual. Entonces, digamos que cosas importantes que hay que nos muestra este tipo de ejercicio. Lo primero es que ese tipo de ventas suelen ser muy comunes, ¿sí? Vuelvo y digo, eh, no existe mejor mecanismo de financiación que otra empresa, ¿sí? Que no sea un banco, ¿ok? Es decir, uno entre empresarios se financia de esa manera y lo hace a un costo mucho más barato que lo que le costaría ir a pedir un préstamo a un banco, ¿ok? Entonces, pero es importante que usted garantice que esos dineros en realidad los va a recaudar, ¿sí? Y por lo general lo que se hace es, se organiza un buen contrato de compra-venta que respalda esa venta, ¿ok? Que respalda esa financiación. Y ahí es bien importante contemplar dentro de ese contrato de compra-venta, pactar esos intereses moratorios, ¿ok? Si eso no queda explícito en el contrato, si eso no queda
digamos que no hace parte del contrato, ese pacto de intereses moratorios, no se pueden cobrar, ¿ok? No tendría usted cómo poder hacer uso de eso. Entonces, si no lo pactó, mejor ni se vaya a meter a liquidar eso, porque eso va a ser un problema. Entonces, pero es importante darle la formalidad que se merece todo ese tipo de transacciones. Entonces aquí, esta es una transacción en donde vamos a vender, donde vendimos un equipo por 60 millones, le dimos un plazo de 6 meses al cliente, en donde le dijimos, mire, págueme esos 60 millones, páguemelo en 6 cuotas iguales de 10 millones de pesos. ¿Listo? Y no me pague intereses, solamente los 10 millones de pesos. Pero si usted se me demora, ahí sí le voy a cobrar intereses y se los cobro como intereses moratorios a la tasa máxima de usura, que para nuestro ejemplo es del 2.17% mensual. ¿Listo? Entonces, aquí habría que mirar cuál es el valor de la cuota. ¿Qué valor de la cuota consideran ustedes es el que estamos manejando en este ejercicio? Los 10 millones. Perfecto, muy bien. 10 millones, esa es la cuota mensual durante 6 meses que nos va a pagar nuestro cliente por habernos comprado ese equipo. ¿Listo? El interés de mora nos dice que es del 2.17% mensual. ¿Cuántos días de mora tuvo el cliente? 60 días. Perfecto, 60 días de mora tuvo nuestro cliente y ahora lo que hacemos es, vamos a calcular cuánto vale la mora, ¿ok? Entonces, para hacer ese cálculo, tomamos el valor de la cuota, porque es que él se atrasó, fue con la última cuota, con los últimos 10 millones. A esos 10 millones le calculamos el interés del 2.17%, o sea, esto convertirlo a un número decimal, nos queda en 0,0217 y ese producto lo dividimos entre 30 para poder calcular cuánto vale el día y ese día luego lo multiplicamos por 60, ¿ok? Entonces hacemos esta operación, lo dividimos entre 30 y luego lo multiplicamos entre 60, que son los días que se demoró el cliente en pagarnos la última cuota y que de acuerdo a lo que decía el contrato, habíamos pactado unos intereses moratorios a una tasa del 2.17%. Por ende, nuestro cliente nos va a tener que pagar por concepto de mora 433.000 pesos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, aquí, ¿cuál sería la base gravable en este momento? Los 10.433.000. Perfecto, muy bien. Vengan, porque ustedes están, espérenme, yo les voy anotando aquí sus punticos. Porque es que estén así de activos un viernes a las 9 de la noche. No, déjeme dudarlo. Pero qué chévere que estén participando. Permítanme, yo miro aquí quiénes, porque es que como tengo la presentación. ¿Qué está Entonces, queriendo decir? que roten de lo que están tomando y que están así de activas. Mentiras. Bueno, ¿quién fue la que participó ahorita? ¿Erika? Sí, señor. Ah, perfecto. Erika, bueno, Erika ya tenía aquí sus punticos. ¿Quién más ha participado? ¿Quién más me ha ayudado con los ejercicios? ¿Viviana, Luz o James? ¿O solo ha sido Erika? Otras compañeras también, pero no me ¿Cierto? acuerdo. Pero Sí, señor. Yo he escuchado hablar a otra. ¿será que se durmieron? Dios, por un punto, díganme los nombres. Yo Pues, aquí. aquí No estamos, acerté. profe. Bien, listo. Bueno, voy a colocarles el puntico, aparte de los punticos de Erika por participar y de alguna de ustedes que también ha participado, pues les voy a colocar un puntico por estar presentes aquí en la sesión. Viviana Higuera, James López, y Luz Adiela López. Listo, entonces sigan participando para que no va a coger el sueño, ¿listo? Entonces,
veíamos lo siguiente. Entonces habíamos dicho que era la tasa de interés y que la base gravable era de 10.433.000, que resulta del valor de la cuota que él nos debe más el interés pactado por la mora en el pago. Entonces, digamos que en este caso, la base gravable son esos 10.433.000 pesos. ¿Listo? Y el IVA que se genera con base en esa base gravable llega al monto de 1.982.270. Es decir, lo que en realidad nuestro cliente nos debe pagar con el monto de la última cuota, es decir, con los 10 millones, él nos debe pagar en total 12.415.270 pesos. ¿Listo? Esa es la manera bajo la cual se calcula ese tipo de situaciones cuando hay una financiación y esa financiación cae en mora. ¿Ok? Entonces, pues digamos que en ese punto, pues aquí digamos que pudimos haberle metido interés mensual, un interés corriente, ¿sí? Y aparte haberle calculado el interés moratorio. Pero pues digamos que lo hicimos así fácil como para que podamos ver el impacto que tiene ese tipo de situaciones en la vida práctica. ¿Listo? Ahora, digamos que aquí nos toca hablar acerca de lo que son los descuentos en la base gravable del IVA. Digamos que los descuentos, y esto es bien importante y les pido por favor me presten mucha atención, porque este tema puede llegar a ser confuso en algún momento, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo. Pero esto genera problemas al interior de las organizaciones. Entonces, imaginen que los descuentos en el precio de venta, que nosotros de pronto estamos vendiendo un producto y decimos, oye, ya están graves las ventas, ¿qué hacemos? No, pues quiere un descuento, es lo primero que se inventan. No, un descuento a ver si movemos esos inventarios para, para poder sacar la nueva producción. Ah, bueno, listo, entonces inventémonos unos descuentos. Entonces sucede que esos descuentos en los precios de venta que se otorguen a los diferentes clientes van a formar o no van a formar parte de la base gravable dependiendo de si son unos descuentos condicionados o si no son condicionados. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues hay dos tipos de descuentos. El descuento condicionado, que es básicamente ese tipo de descuento en el que hace parte de la base gravable del IVA. Ese descuento condicionado. Un ejemplo de descuento condicionado. eh, si me paga dentro de 30 días, le hago un descuento del 5%. Eso es un descuento condicionado. Es decir, para poderle aplicar el descuento, usted tiene que cumplir con una actividad y es pagarme antes de 30 días. ¿Ok? Entonces, existe una condición de por medio para poderle aplicar ese descuento. Y existe lo que son los descuentos eh, efectivos o no condicionados, que ese tipo de descuentos no hacen parte de la base gravable del IVA. Y esto, digamos que está inmerso dentro del artículo 454 del Estatuto Tributario. Entonces, hablemos un poco de esos descuentos, ¿ok? Sucede que hay y enfoquémonos inicialmente en estos descuentos no condicionados, ¿sí? Digamos que esos descuentos no condicionados son aquellos que no están sujetos a ninguna condición, tal y como lo dice su nombre. Por esa razón, eh, se convierte, ese descuento no condicionado se convierte en un descuento efectivo desde que se materializa la venta. ¿Por qué? Porque el valor cobrado al cliente, que es ese valor recaudado, ya está afectado. ¿Por qué? Por un descuento. ¿Ok? Entonces, pues digamos que en ese tipo de casos, ahí no aplicaría el tema. ¿Listo? Entonces, imagínense este casito. El 2 de febrero de 2021 vendimos una chaqueta de cuero en 700.000 pesos con un descuento del 10%. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos una factura de venta, la número 001, por un concepto de venta de una chaqueta de cuero negra talla M. Cantidad, una. Producto, chaqueta de cuero
por valor de 700.000 pesos. ¿Cuál es el descuento que tiene? El ejercicio nos dice que tiene un descuento del 10%. Le aplicamos el descuento del 10% que equivale a 70.000 pesos. Es decir, lo que nuestro cliente nos va a pagar por la compra de esa chaqueta acogiéndose a este descuento son 630.000 pesos. Entonces, es sobre esos 630.000 pesos, esa es mi base gravable y sobre esas que voy a calcular el impuesto del 19%. Entonces, 630.000 por 19% me da 119.700 y el total a pagar de la factura es de 749.700 pesos. ¿Listo? Entonces, cuando es un descuento no condicionado, es decir, es un descuento que ya se lo otorgué yo al cliente por venir a comprar, ya ese descuento, digamos que yo lo que hago es al valor real del producto, le hago el descuento y ese neto que me queda, ese es el que se me convierte en la base gravable. ¿Ok? Digamos que este descuento está aplicado a la factura y por eso se conoce como un descuento, digamos que muchos de ustedes lo van a encontrar como un descuento pie de factura, así lo denominan, descuento pie de factura. Y digamos que ese descuento está aplicado a esa factura en la medida que, digamos que ese tipo de descuento nos va a permitir determinar qué tipo de descuento fue el que se le aplicó y cuál es el valor efectivo facturado desde que se realiza la venta de ese tipo de productos. Es claro que el día 2 de febrero de 2021, que fue el día en que realizamos esta venta, el contribuyente hizo una venta de 630.000 pesos. ¿Ok? Que lo teníamos etiquetado por 700.000 pesos, pero le hicimos el descuento no importa. Lo que realmente vendimos nosotros fueron 630.000 pesos y sobre eso recae la tarifa del IVA. ¿Listo? Entonces, digamos que los descuentos no condicionados, digamos que no tienen ningún efecto en el impuesto a las ventas. ¿Sí? ¿Por qué no lo tienen? Porque la base para calcular el IVA es el valor efectivo de la factura. Y aquí lo tenemos. El valor efectivo es este valor a pagar, 630.000 pesos. ¿Listo? Entonces, pues digamos que ese valor es el valor efectivo de la factura y además esa factura ya tiene aplicado el descuento comercial. Y así lo contempla expresamente el artículo 454 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, desde que se factura, se conoce la base gravable del IVA y por lo tanto no requiere un tratamiento especial. Bien. Y aquí entonces nos toca, y siguiendo en estos descuentos no condicionados, bueno, perdón, aquí me faltaba esto. El valor a pagar, es decir, la base gravable son los 630.000 pesos. Digamos que es un descuento muy fácil de aplicar, es un descuento que para el gobierno es transparente, no le va a poner uno así, pero usted aquí lo tenía en 700 y ¿por qué me lo pagó? No, es un descuento que yo di y ahí está en la factura, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero aquí también tenemos que hablar de algo muy importante y es la retención en la fuente en los descuentos comerciales, ¿ok? Entonces digamos que al igual que en el impuesto a las ventas, en la retención en la fuente el descuento comercial no tiene efectos. ¿Por qué? Por estar ya aplicado a la factura. Entonces digamos que el descuento comercial no es reconocido ni como un gasto, ni como un menor valor a la venta en el impuesto a la renta. Simplemente es un ítem informativo que bien podría no incluirse. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que lo realmente importante es el valor que efectivamente figura en la factura. O sea, estos 630.000, este es mi valor real. Esto fue lo que yo vendí. ¿Ok? Por ende, la retención en la fuente a título de renta se aplica sobre el valor facturado efectivamente, es decir, no sobre estos 700.000 pesos, sino sobre estos 630.000 pesos. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí tenemos el valor de la chaqueta de cuero, 700.000 pesos. Le aplicamos un descuento de 70.000, el valor neto a pagar son 630.000 pesos. Y sobre esos 630.000 le aplicamos el IVA. ¿Sí? Cuando nuestro cliente nos vaya a pagar, de pronto es una persona jurídica también obligada a declarar el impuesto de renta, el impuesto del IVA. Entonces, él nos puede hacer una retención en la fuente del 2.5%
pero ese 2.5% me lo aplica sobre estos 630.000 pesos. Y eso me da 15.750. Entonces, si yo hago sumas y restas, lo que realmente yo voy a recibir son 733.950 pesos. ¿Ok? Entonces, eso como para tenerlo presente, porque eso puede llegar a suceder, que nos hagan esa retención en la fuente por concepto de IVA. Eso entonces, digamos que lo relacionado con los descuentos no condicionados. Ahora veamos lo que son los descuentos condicionados. Esos descuentos condicionados, digamos que tienen una característica específica. Por ejemplo, bueno, tiene 4 características realmente. La primera es que, como su nombre lo indica, el descuento condicionado solo se aplica cuando el cliente beneficiario del descuento cumple con la condición impuesta. ¿Ok? Entonces, lo repito. El descuento condicionado solo se aplica cuando el beneficiario del descuento cumple con esa condición impuesta. Si no la cumple, no le aplica. ¿Listo? Segunda condición, o segunda característica. Esto hace que el descuento sea incierto, ¿sí? Y mientras esa incertidumbre se mantenga, se debe reconocer el total de la venta facturada. ¿Por qué es incierto? Porque le estamos diciendo, si usted me paga antes de 30 días, yo le hago un descuento del 5%, pero no sabemos si sí lo va a pagar o no lo va a pagar, ¿sí? Pues uno espera que lo pague. Y yo creo que en el 90% de los casos, los clientes se acogen a ese tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque, insisto, es más barato endeudarse con una empresa que endeudarse con el sector financiero. Entonces, ¿para qué se va a poner a buscar sobrecostos y a pagar intereses moratorios y todo ese tipo de cosas? Si además eso no lo va a poder ni deducir de la renta, o sea, eso es realmente un gasto que no es deducible. Entonces, ni se meta a eso. Trate de acogerse más bien a ese tipo de descuento. ¿Listo? Otra característica que tiene este tipo de descuentos condicionados es que es probable que el cliente cumpla la condición y se aplique el descuento, pero también es probable que no la cumpla y no se aplique el descuento. Y hasta tanto una de las dos cosas ocurra, sea que cumpla o sea que incumpla, se debe reconocer que el valor total de la factura sin el descuento. ¿Ok? Eso es imperativo, eso lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno no es bobo, dice, no, pues ¿qué me voy a poner a jugar ahí con que, ay, que sí, después que no, no, factúrelo y factúrele el IVA con, haga de cuenta que no, que el cliente no se va a coger a ningún tipo de descuento. ¿Por qué? Porque usted todavía no lo sabe, ¿ok? Y la última es que por esa incertidumbre es que el descuento condicionado no se factura, sino que cuando en el futuro se cumpla la condición y el descuento se aplique, se afecta la factura disminuyendo su valor. ¿Ok? Entonces, digamos que los descuentos condicionados no afectan la base gravable del IVA, o dicho de otra manera, el IVA se cobra sobre el valor total de la venta sin disminuir el valor del descuento, sin restar el valor de ese descuento, ¿ok? Solo se hace el cálculo del IVA sobre el valor de la venta total, ¿listo? Eso está estipulado en el artículo 454 del Estatuto Tributario. Y más o menos dice que no forman parte de la base gravable los descuentos efectivos que consten en la factura o documento equivalente, ¿sí? Siempre y cuando no estén sujetos a ninguna condición y resulten normales según la costumbre comercial, y tampoco la integran el valor de los empaques y envases cuando en virtud de convenios o costumbres comerciales sean materia de devolución. ¿Listo? Entonces, recuerden el artículo 454 del Estatuto Tributario. Y digamos que en este tipo de descuentos condicionados, pues digamos que si el descuento está sujeto al cumplimiento de una condición futura para poder aplicar ese descuento, hace parte gravable del IVA, ¿sí? Por ejemplo, eh, el IVA que se aplica, el IVA de la chaqueta de cuero, que decíamos que la chaqueta costaba 700.000 pesos. Entonces, digamos que el IVA se debe aplicar sobre los 700.000 pesos y no sobre los 630.000 pesos. ¿Listo? En ese orden de ideas, digamos que el IVA se cobra sobre el valor que el contribuyente facture. Y si éste en un futuro decide descontar a su cliente parte del valor de la factura,
será un asunto de ese proveedor, ¿sí? Que en nada tiene que afectar el IVA ya causado en el momento de la venta. Y por otra parte, para quien recibe el descuento, ese no constituye un ingreso y por lo tanto no puede estar grabado por el IVA, sino que el descuento se va a tratar como un menor valor del costo del inventario. Y frente a estos descuentos condicionados, pues también hay una retención en la fuente. Digamos que la retención en la fuente se aplica cuando se hace el pago o se hace el abono en cuenta, lo que ocurra primero. Y aquí lo que primero ocurre es el abono en cuenta. Y básicamente el valor que se debe abonar en cuenta es el valor total de la factura. Por lo tanto, el cliente agente de retención debe practicar la retención en la fuente sobre el valor total de la factura sin descuento. Es decir, en la chaqueta de cuero, el valor de la retención es sobre 700.000 pesos y no sobre 630.000. ¿Listo? Ahora, digamos que ese agente de retención, o sea, la persona que nos va a retener un porcentaje del IVA, no puede esperar a que se otorgue el descuento para determinar sobre qué valor va a aplicar la retención, ¿sí? Tampoco puede aplicar la retención sobre el valor total de la factura y cuando le otorguen el descuento, poder ajustar el valor retenido. ¿Por qué? Porque eso no está considerado en la norma. Y además, tendría que corregir la declaración del periodo en que se hizo la venta o llevar un menor valor retenido en el periodo en que se aplique el descuento, posibilidad que tampoco está contemplada por la norma. Así que la única opción es aplicar la retención sobre el valor facturado sin considerar posteriores descuentos que se apliquen a la factura, a no ser que se trate de una rescisión total o parcial de la operación, que es, pues digamos que ya es un tema totalmente diferente. Entonces ahí digamos que respecto a lo que tiene que ver al impuesto de renta, eh, el tratamiento que se debe dar a los descuentos condicionados es el que se le da contablemente en virtud de lo que dice el artículo 21, raya 1 del Estatuto Tributario, tema que pues digamos que lo vamos a abordar en otro momento. Pero digamos que en resumen y ya como para ir cerrando el tema de los descuentos condicionados, para el contribuyente que vende con descuento, el descuento constituye un menor ingreso para él, ¿sí? Y para el que compra, pues también puede ser un menor descuento, ¿sí? Ese descuento constituye un menor valor del inventario o del costo según corresponda, ¿ok? Eh, de ahí que el descuento condicionado no puede ser tratado como costo o como gasto por quien lo otorga, ni como ingreso por quien lo recibe. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo como para hacerme entender después de toda esa carreta, a ver cómo lo podemos aplicar. Entonces, digamos que la entidad A vende unas mercancías por 25 millones de pesos más IVA a la empresa B. Y le ofrecemos un descuento por pronto pago del 5% si nos cancela la factura antes de 30 días. Esto es una condición normal en términos comerciales. Entonces, ahí no tenemos ningún inconveniente. Entonces, los términos normales de crédito son 30 y 60 días, es decir, estamos dentro de la normalidad. El costo de la mercancía es de 20 millones, es decir, nosotros compramos mercancía, la compramos a 20 millones y la vendemos en 25. ¿Listo? Es como para hacer entender que somos comerciantes. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos lo siguiente. Tenemos un precio de venta que está por el orden de los 25 millones, que ese fue en lo que vendimos la mercancía. A esto le calculamos el IVA del 19%, que nos da 4.750.000. Y el valor que le vamos a facturar a esta empresa B es por un total de 29.750.000 pesos. Pero, como le dijimos, oiga, si usted me paga antes de 30 días, yo le doy un descuento del 5%. Entonces, ¿cuánto sería ese descuento en caso que el señor se acoja? Entonces, el descuento es del 5%, ese descuento, ese 5% se lo calculo a 25 millones y me da un valor de 1.250.000 pesos, que es el valor que yo le estoy descontando a ese cliente en caso que
me cumpla con el pago de esa factura antes de los 30 días, ¿ok? Entonces, bajo esa condición, tenemos un valor a pagar de 28.500.000. ¿De dónde salen esos 28.500.000? El descuento que se le hizo del 5%. Ok, o sea, tú estás, ¿qué sumas y qué restas? Como los 25 millones más el IVA, que son 29.750, pero le restó el 5%, que es 1.250.000, y pagaría 28.500.000. Muy bien, está bien, sí señora. Entonces, básicamente, ese sería el monto de esa transacción. Tenemos los 25 millones del precio de venta, le restamos ese 1.250.000 y sumamos los 4.750.000. Eso me da 28.500.000. ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Adiela, Luz Adiela. Adiela, qué bien, listo, muy bien. Entonces, digamos que, ¿qué es lo importante acá? Que el valor del IVA lo calculamos sobre el valor de la venta, no sobre los descuentos y ese tipo. No, ¿por qué no? Porque eso es incierto. No sabemos si el cliente se va a acoger o no se va a acoger a ese tipo de crédito, ¿ok? Entonces, para tenerlo presente. Entonces, básicamente el descuento lo hacemos en efecto sobre el precio de venta, le aplicamos el descuento que le querramos hacer, pero el IVA sigue intacto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la norma eh, nos dice así, mire, chiqui, ni se meta con el IVA cuando usted tiene descuentos condicionados. ¿Por qué? Porque eso es una incertidumbre. Usted no sabe si sí se van a coger o no se van a coger a ese tipo de descuento. Entonces usted evita ese problema, usted me liquida el IVA sobre el precio total de la venta y arreglamos el tema. Usted, si después quiere aplicarle un descuento, ese será ya un descuento que usted asuma, pero el IVA me lo respeta. ¿Ok? Entonces, como para tenerlo ahí presente. ¿Cómo sería la contabilización de la venta de ese producto? Entonces, pues básicamente tenemos una contabilización al momento de la venta, afectamos la cuenta 1305 clientes por un valor de 28.500.000 pesos. 28 millones que salen de este valor a pagar. ¿Ok? Entonces, digamos que en el caso en que el cliente se acogió al descuento, ¿listo? Entonces, perdón. Entonces, al momento de la venta, decimos, ok, contabilizamos 28.500.000, creamos esa cuenta por cobrar a ese cliente, afectamos la cuenta venta de mercancías por 23.750.000, ¿sí? Que sale de restar los 25 millones, restarle el descuento de 1.250.000. Entonces nos queda una venta de mercancía de 23.750.000. ¿Cuál es el IVA generado? 4.750.000. ¿Por qué? Porque lo estamos calculando sobre la base de los 25 millones de pesos. Como somos una empresa comercial, pues entonces de una vez afectamos nuestros inventarios. Costo de ventas 20 millones contra unos inventarios 20 millones y me da sumas iguales 48.500.000 pesos. Esto al momento de la venta, ¿ok? Contabilización cuando el cliente se acoge al descuento y paga. Entonces, afectamos la cuenta 1305 que habíamos creado por 28.500.000, la cancelamos al crédito contra ese dinero nos entra a caja por 28.500.000 pesos. ¿Listo? Y arreglado ese cuento con el cliente. Y la contabilización cuando el cliente pierde el descuento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, tenemos un cliente que nos paga los 28.500.000, pero como lo hizo después del día 30, ya no le aplicó el 1.250.000 de descuento. Ya se lo voy a cobrar. Entonces, él me va a tener que pagar esa diferencia. Entonces, la cuenta clientes que había creado por 28.500.000, teniendo en cuenta que le había contabilizado el descuento, o sea, yo supuse que él se iba a coger a ese descuento, entonces la cancelo al crédito, registro ese otro monto que yo le había otorgado como descuento, pero que él no se acogió, lo debo llevar a una cuenta de ingresos operacionales por un valor de 1.250.000 contra el pago que él me hizo, que entra directamente a caja, que es de 29.750.000 pesos. ¿Sí me hice entender con esto?
Sí, señor. ¿Sí? ¿Está fácil? Bien. Sí, Sí, profe. señor. Claro. Sí, señor. Listo, perfecto, qué bien. Entonces, veamos uno más duro a ver qué tal. Mentiras. Eh, Vamos a hablar acerca de factores que hacen parte de la base gravable. Es que este tema de la base gravable es de lo más grueso que hay en el IVA. ¿Listo? Entonces, digamos que la base gravable, además de estar conformada por el valor total de la operación, incluye también los intereses ordinarios. Recuerden que eso lo habíamos dicho en el artículo que veíamos aquí atrás. Tin, 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 tin. Lo feo de ponerle eh, movimiento a las gráficas, que cuando uno se tiene que devolver, ¡jue mi chica, le duele! Entonces, básicamente, la norma nos dice, ¿dónde está? Ay, caramba. Ya no se me perdió. Ah, bueno, aquí entonces nos dice que en la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo, entre otros, los gastos directos de financiación ordinaria, financiación extraordinaria o financiación moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa premisa, pues digamos que tenemos que tener en cuenta varios factores y vamos a ver un ejercicio que habla específicamente con el tratamiento de unos intereses. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que la, que la base gravable, pues, no solo está conformada por el valor total de la operación, ¿sí? Sino que también incluye intereses ordinarios, intereses extraordinarios, intereses moratorios que se causen en esa operación, ¿sí? La norma, digamos que da la oportunidad que la causación se dé fiscalmente cuando efectivamente esos montos se paguen. Y digamos que lo da básicamente porque hay una imposibilidad de saber exactamente cuándo se causan contablemente por la misma ausencia del pago. ¿Ok? Entonces, veamos este casito práctico. Entonces tenemos que la sociedad Ubisas adquiere una maquinaria por valor de 980 millones de pesos. ¿Sí? Adicionalmente, existen unas erogaciones por su instalación, que nos cobraron 35 millones, temas de acometidas, 12 millones 900, obras civiles, 36 millones y capacitación, 18 millones 500 mil pesos. Entonces, digamos que hasta ahí tenemos apenas el enunciado. Sabemos que nos costó tanto la maquinaria y fuera de eso tuvimos que incurrir en otra serie de gastos. Entonces, cuando además del bien que estamos adquiriendo, que en este caso es una maquinaria por 980 millones, tenemos que contratar unos servicios adicionales. Esos servicios adicionales también hacen parte de la base gravable, ¿sí? Dependiendo prácticamente del reconocimiento inicial que está estipulado en las políticas contables. Por eso les digo que si uno en las políticas contables tiene contemplado el costo histórico, ese costo histórico hace que yo al valor de la maquinaria que esté comprando o que esté vendiendo, le tenga que sumar esas otras erogaciones. Y eso me incrementa el costo del activo, pero también significa que yo sobre ese mayor valor voy a tener que pagar el IVA. ¿Ok? Entonces, pues digamos que la felicidad no es completa, ¿sí? Eh, y digamos entonces que todo esto pues depende prácticamente del reconocimiento inicial que se tenga estipulado en las políticas contables de la empresa. Así sean facturados por separado, ¿sí? Es decir, es entendible que yo cuando compro esta maquinaria me llega una factura, ¿sí? Y yo pago un IVA, pero después cuando hagan la instalación me van a facturar, yo voy a tener que pagar el IVA por las acometidas, si de pronto no lo hago con una firma reconocida, pues digamos que no voy a poder descontar ese gasto, entonces pues no tiene ningún sentido hacer eso, yo más bien entonces contrato a una firma que me dé una factura legal, que me cobre el IVA y todo eso, entonces digamos que bajo esa perspectiva, pues yo estoy cumpliendo ahí con esa obra, con lo que me ordena la ley por un lado, pero yo voy a poder descontar eso después, ¿listo? También, digamos que puede ser que estén facturados por separado y aunque sean considerados independientemente, no estén sujetos al impuesto
al ser parte que integrante de una base principal gravada, entonces se le aplicará el gravamen. Entonces, desarrollemos este ejercicio como para tener una mejor perspectiva. Entonces, nos dice que adquirimos una maquinaria por 980 millones, tuvimos que asumir otros gastos de instalación por 35 millones, acometidas por 12.900, obras civiles por 36 millones y capacitación por 18.500.000 pesos. Entonces lo que hacemos es sumar todos esos gastos. 980 de la compra, 35 y medio, 12.900, 36 millones, 18 millones, y eso me da un total de 1.082.900.000 pesos. ¿Listo? Eso es el monto total de lo que me cuesta poner en producción ese tipo de maquinaria. Ahora, la maquinaria, pues como me sumó todo esto y la norma me dice, no señor, usted no solamente me va a pagar el IVA sobre esto, no, porque es que como usted está contemplando dentro de sus políticas contables, el costo histórico significa que usted todo esto me lo suma y ese monto, que es el que realmente le va a quedar como valor del activo, sobre ese valor usted me va a pagar el IVA. Ok, entonces, maquinaria y equipo, 1.082.900.000 pesos. El IVA del 19% son 205.751.000 pesos. Total de esa factura es 1.288.651.000 pesos. ¿Ok? Es decir, este IVA no podrá ser parte del activo. ¿Por qué? Porque sería objeto de depreciación obteniendo doble beneficio fiscal sobre el mismo valor. Y ese doble beneficio fiscal no lo permite la ley. Así como no permite una doble tributación, es decir, el cobrarle dos veces un mismo impuesto a un cliente, tampoco se le permite que tenga un doble beneficio. ¿Listo? Entonces, son dos cosas ahí totalmente diferentes. Y hagamos este último ejercicio que habla acerca de lo que es la base gravable en ventas a plazos. Este es más chévere. Imagínense que el caso nos dice así. La compañía UBI vende electrodomésticos por valor de 36 millones de pesos, pagando el 30% de contado y el IVA, o sea, tanto el 30% de estos 36 millones más el IVA, lo pagó de contado. ¿Listo? El saldo lo pagó, el saldo del 70% fue financiado a 6 cuotas mensuales y se pactaron unos intereses del 1,52 mensual sobre saldo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de casos? Entonces, organizamos nuestra información. Entonces tenemos, ¿cuál es el precio de venta? 36 millones. ¿Listo? ¿Eso a qué equivale en porcentaje? Ese es el 100% de la venta. 36 millones. ¿Ok? ¿Cuánto nos costó, como somos una empresa comercial, digamos que esos 36 millones de electrodomésticos que vendimos, realmente el costo al que nosotros lo adquirimos para después venderlos fue de 21.600.000 pesos. Es decir, ese costo de ventas equivale al 60%. Quiere decir eso que nosotros por la venta de esos productos nos vamos a ganar el 40%. ¿Listo? Entonces, si restamos al precio de venta, los 36 millones, le restamos el costo de ventas, me da la utilidad bruta, que son 14.400.000 pesos. Es decir, esto es lo que nos vamos a ganar. Y eso equivale al 40%. Pero tenemos que calcular el IVA del 19%. Y ese IVA sale no del costo de venta ni de la utilidad bruta, ese IVA sale del precio de venta. O sea, de los 36 millones, le sacamos el 19% y eso nos da 6.840.000 pesos. ¿Listo? Es decir, el total de la cuenta o el total de la factura es 36 millones más 6.840.000 me da 42.840.000 pesos. ¿Listo? Entonces, de ese monto, ¿qué nos van a pagar de contado? El IVA, el total del IVA lo van a pagar de contado, es decir, los 6.840.000 lo pagan acá de contado. Y aparte, me pagan el 30% de los 36 millones, es decir, 10.800.000 pesos. ¿Listo? Eso es lo que me pagan acá. Entonces, 36 millones por el 30%. Entonces, el saldo por cobrar sin financiación es por un total de 25.200.000 pesos. ¿Sí? ¿De dónde sale? 36 millones menos 10.800.000 me da
los 25.200.000 pesos, que equivale al 70% que le vamos a financiar a este cliente, ¿ok? Entonces, así las cosas, ¿cuánto será lo que le tenemos que cobrar al cliente por concepto de financiación? Y aquí se pone chévere el tema. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer uso de una funcioncita en Excel. Por ejemplo, me voy a salir de acá, me voy para el Excel. Digamos que, es que aquí tengo todos los asientos que hice para el ejercicio. Ah, entonces, mire, aquí lo tengo. Voy a ampliarlo. Entonces, tenemos el monto financiado, son 25.200.000. La tasa de interés es de un millón, es de 1.52%. Las cuotas a las que le vamos a diferir el saldo es de 6 cuotas. Entonces tenemos que calcular el valor de la cuota. ¿Cuánto nos va a tener que pagar este señor mensualmente? Entonces ahí lo que hacemos es uso de una función, aquí en las funciones, en Excel, ubicamos la función pago. Esa función pago le damos a aceptar. Y nos dice, ok, nos pide unos datos. Ah, bueno, dígame cuál es la tasa. Ah, la tasa es esta, 1,52%. Listo. ¿Cuál es el número de periodos? Ah, el número de periodos son 6 cuotas. Listo. ¿Cuál es el valor presente del monto que le va a financiar? Ah, 25.200.000. ¿Listo? Entonces, ahí él ya me calcula de una vez, me dice, ah, mire, el valor de la cuota es 4.426.249 pesos. Yo le digo, ah, listo, aceptar. Y ahí me queda, ¿sí? 4.426.249 pesos es el valor de la cuota que esta persona nos va a tener que pagar mensualmente y juiciosamente para nosotros poder ir llevando nuestra tablita de amortización. Y aquí en ese caso, entonces, nos toca hacer una tabla de amortización. Entonces, ya tenemos el pago de la cuota. Voy a reducir esto. Entonces ya tenemos aquí el pago de la cuota, entonces vamos a tener aquí una tablita de amortización que más o menos nos dice así. Tiene un periodo, tiene el valor de la cuota, tiene los intereses, tiene también lo que es la amortización, tiene lo que es la amortización, tiene lo que, digamos que después de hacer eso me queda un saldo y vamos a tener una columna que se llame IVA intereses. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Calculamos los periodos. Entonces, él nos va a tener que pagar periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos los 6 periodos. ¿Listo? Organizamos esto un poquito. Cerrémoslo de una vez para tener una mejor visión. Entonces, nos dice que el valor de la cuota son estos 4.426.000 pesos. 249. ¿Listo? Entonces ya tenemos, como ya calculamos la cuota, y esa cuota es la que él nos va a tener que pagar cada mes, entonces eso es una cuota fija, entonces de una vez la distribuimos dentro de los 6 periodos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los intereses? ¿Cómo se calculan los intereses? Bueno, aquí, perdón, aquí yo cometí un error porque en el periodo 0 yo no calculo esto. Esto es desde el periodo 1. Aquí, en el periodo 0, yo tengo es un saldo. Tengo un saldo arranco con una deuda de 25.200.000 pesos. ¿Listo? Entonces, esto es 25.200.000. Ese es el monto de mi periodo 0. Únicamente los 25.200.000 pesos. No he calculado aquí valor de cuota, ni intereses, ni amortización, ni IVA de intereses, nada. Apenas sé que arranco con una obligación de 25.200.000 pesos. A eso le voy a calcular los intereses. ¿Cómo calculo los intereses? Pues básicamente tomo los 4 millones, entonces hagamos lo siguiente, igual
4 millones, o sea, el valor de la cuota, por el interés que es 1.52, me da 67.000, no, aquí vendría siendo, perdón, aquí me equivoqué, es igual. Este monto por este monto me da 383.040 pesos. Es decir, los intereses del 1.52 se los aplico al saldo de la al saldo de la obligación. ¿Listo? Eso lo va a tener que hacer cada mes. ¿Por qué? Porque cada mes una parte de la cuota va a ir a capital y otra va a ir a intereses. Entonces yo tengo que diferenciar cuál monto va a cuál y poderlo aplicar correctamente, y eso me va a decir que el saldo va a variar, y si el saldo varía, varía el pago de intereses. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hago? Tomo aquí la amortización es simplemente, tomo el valor de la cuota, le resto el valor de los intereses y me da 4.043.209 pesos. Es decir, ¿cuál es el saldo que me queda? Entonces tengo el saldo que traía menos lo que estoy abonando a capital, me queda un saldo de 21.156.791 pesos. ¿Ok? Entonces, aquí le tengo que calcular el IVA a los intereses. Entonces, igual los intereses por 0.19. Me queda 72.777 pesos. ¿Listo? Redondeémoslo. Listo. 72.778 pesos. Y así sigo haciendo mi tablita de amortización. Entonces, ya tengo el saldo. Entonces, aquí vuelvo y calculo los intereses. Digamos que aquí tomo la misma operación que hice acá, perdón. Entonces, calculamos los intereses y es tomar el saldo por la tasa de interés, que es 1,52, me da una cuota de 321.583 pesos. A ese monto le resto el valor de la cuota, le resto los intereses que acabo de pagar y me queda que a capital se van 4.104.665. Entonces, a este saldo le resto ese saldo capital y me queda, ay, perdón, aquí hice algo mal. Tomo el saldo anterior, le resto esta amortización y me queda un saldo de 17.052.125 pesos. Y por concepto de IVA, me queda los intereses por 0,19, me da 61.100, que lo voy a redondear, 61.101 pesos. Y igual vuelvo y hago lo mismo. Esta tasa por 1.52 me queda como abono a intereses 259.192,30. Amortización me da el valor de la cuota menos los intereses, me queda 4.167.056 pesos, y esto se lo resto al saldo que traía del mes anterior menos, me queda un saldo de 12.885.000, y por concepto de IVA de intereses, yo tengo estos intereses por 0.19, me da 49.247. Listo. Y vuelvo y hago lo mismo. Entonces, al saldo le aplico la tasa, me da 195.853 pesos, le resto los intereses y me queda un abono a capital de 4.230.395, y aquí entonces el saldo anterior menos lo que va a capital, me queda un saldo de 8.654.000 pesos, y por concepto de IVA me queda unos intereses por 0.19, 37.212, y vuelvo y hago la misma operación. Igual mi saldo por la tasa de interés igual a la cuota menos los intereses,
me queda en 4.294.000 lo que va a capital, entonces igual el saldo anterior menos el abono a capital, me queda una deuda de 4.359.977 y por concepto de intereses, tomo los intereses por punto 19, perdón, punto 19, me quedan 24.995 y vuelvo por la tasa, me queda 66.271 igual esto menos esto igual esto menos esto me da 3, pero digamos que aquí debería dar 0, pero con estos decimales, bueno, tratemos de redondear esto de una vez para que no hayan decimales por ahí. Perdón. Bueno, ahí ahí siguió descuadrado en 3 pesos, pero lo importante es poder aplicar el cobro del IVA a esos intereses. El último monto es 12.592 pesos. ¿Listo? Entonces, digamos que de esta manera es como se hace esa tablita de amortización para poder calcular cuando estamos financiando algún tipo de negocio en nuestra organización. ¿Listo? ¿Sí me hice entender con este ejercicio? Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Qué bien, qué bien. Pues nada, eso era lo que les quería comentar el día de hoy. ¿Les pareció bueno? ¿Estuvo complejo o estuvo más bien claro el tema? Estuvo claro, me pareció muy buena la explicación. Perfecto, bien. ¿Listo? Entonces, pues nada, este era el temita con el que quería eh, cerrar este tema del IVA y pues nada, esperar que lo hayan comprendido y pues nos vemos el próximo martes, ¿les parece? Sí, profe. Muchas Perfecto, gracias. profe, gracias. Bueno, cuídense mucho, descansen, qué pena la hora, pero bueno, había que sacarle el tema adelante, ¿ok? Listo, profe, gracias. A ustedes, cuídense mucho, ahí tienen sus punticos, ¿no? Sigan participando y verá que eso, aquí participar paga. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Dime. Resulta de que, bueno, yo muy poco entro a las clases porque se me había dificultado por mi trabajo. Normalmente siempre me gusta verlo, las grabaciones y pues verlas varias veces, pero ahora mismo en la plataforma no me está apareciendo ninguna grabación de las clases. No sé ¿Ninguna? si ninguna. Miércoles, espérame, voy a compartir pantalla otra vez y navegamos y miramos, ¿listo? O sea, Ok, yo navego, pero tú ahorita navegas y me muestras, ¿bien? ok. Entonces, yo entro. Ay, ¿ahora qué pasó? Ay, perdón, está súper lento porque tengo muchas ventanas abiertas. Aquí lo que ven es la mitad, la otra mitad está por acá atrás.
Entonces, cuando tú entras aquí a la materia, lo primero que te abre es estos recuadros y hay un recuadro que dice grabaciones, sesiones sincrónicas. Le das clic ahí. Y en este lado aparecen las grabaciones. Entonces está la estructura del curso, las generalidades de los impuestos, impuestos sobre la renta, el IVA parte 1 y va a quedar aquí grabado, aquí mismo en grabaciones de sesiones sincrónicas, el video de hoy. ¿Listo? Entonces, pues digamos que aquí están los videos. Ahora, ¿quieres compartir y entras de la misma manera que yo lo hice? Profe, ahorita mismo no estoy conectada por la computadora Ah, celular. ok, ok, ok. Entonces igual ahora voy a hacer el intento con el computador, me conecto en unos minutos y reviso, pero por el celular tampoco me deja. Entonces no sé Pero, si de, pero bueno, dígame, no me deja, ¿es porque ves los videos y no le puedes dar play? ¿O qué es no me deja? no me sale nada, como Ok, si no tuviera nada montado. ok. ¿Y te queda muy difícil conectarte ahorita al computador? ¿O es muy complicado? Si es muy complicado, no hay ningún problema, tranquila. Siempre complicado. Tranquila, no Estoy te preocupes. y me Entonces, por ok, allá arriba llorando, entonces me escondo por acá abajo. tranquila. No hay ningún problema por eso. Entonces hagamos una cosa, mira, entras, tómale pantallazos y me mandas esa información para yo poder mirar qué es lo que está ocurriendo. Si no, entonces lo mandamos al departamento técnico para que ellos nos ayuden. Listo, profe, perfecto. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, bueno, James, a ti, que estés muy bien. Igualmente, buena noche. Chao. Feliz noche. Gracias, Erika, lo mismo, que estés bien.